Mi nombre es Rocío Seijas, soy de Argentina y tengo esclerosis múltiple. El recorrido de mi diagnóstico fue bastante largo. Desde la aparición del primer síntoma se tardaron casi 10 meses en llegar al diagnóstico, ya que en el lugar donde yo vivía no había resonador. Así que tenía que viajar casi 1000 kilómetros cada vez que me pedían una resonancia. Fue bastante complejo porque había bastante desinformación entre la búsqueda del diagnóstico y mientras se descartaban otras enfermedades, hubo poco acompañamiento, con lo cual eso agrandó un poco el miedo y la incertidumbre. Hasta que al fin llegamos al diagnóstico y pudimos generar estrategias para poder llevar a cabo una mejor atención médica en lo que me estaba sucediendo. Sí, es muy difícil para el paciente por la sobrecarga emocional que lleva a la búsqueda de un diagnóstico y el poco acompañamiento o las redes de apoyo que existen dentro de los hospitales o las clínicas como para poder llegar a buen puerto a la búsqueda de un diagnóstico sin tanta ansiedad, tristeza o enojo. Nunca exploré la posibilidad de un ensayo clínico. Tengo la creencia de que esas cosas las maneja el médico y es el médico el que las propone. En mi caso nunca me la propusieron, tampoco yo busqué por mi lado. Me parece que hay muy poca información, sobre todo poca información para el paciente. No tenemos lugares fáciles o accesibles donde buscar esa información y si la llegáramos a encontrar tampoco está tan fácil entenderlo. Con lo que eso también dificulta también un poco el entendimiento, si lo que estoy haciendo o a lo que me voy a exponer va a ser beneficioso, no va a ser beneficioso, cómo lo hablo con mi médico estará de acuerdo, cómo me enteré, si está bien enterarme por otro lado. Me parece que hay como una brecha muy grande y mucha incertidumbre y un poco de contradicción en esto de los ensayos clínicos y cómo el paciente debería acceder a ellos. ¿Qué es lo que me gustaría que la comunidad médica y científica mejorara? La comunicación con el paciente. El paciente llega con mucho miedo al consultorio, con muchas cosas que no dice, con cosas que no sabe si están bien o están mal, con mucha incertidumbre, a veces con mucha angustia, ansiedad. Y los tiempos de consultorio son muy cortos. Si una persona está muy alejada de los centros de salud o de espacios clínicos o científicos donde brindan apoyo, para el paciente es muy difícil llegar y acceder a la información. Por eso me encargué de hacer una comunidad de pacientes donde cada uno pueda expresarse y pueda hablar de los miedos y de las incertidumbres que hay dentro de la enfermedad y que otros pacientes también se puedan comentar, porque las enfermedades tienen como una carga social que poco se habla y el paciente no expresa. Y entre esa brecha, entre la distancia entre lo científico y lo humano del paciente, hay un camino muy grande, una distancia muy grande entre los lenguajes. Me gustaría que los médicos y los científicos nos hablaran más claro, más humanos, donde podamos expresarnos sin sentir de que estamos en falta o que mi idea o lo que me está sucediendo o la expresión o la emoción que estoy sintiendo con respecto a cómo estoy llevando a cabo mi vida con esta enfermedad no sea como un peso vergonzoso, sino que pueda tener la confianza y el espacio para poder hablarlo bien y que del otro lado me puedan entender y me lo puedan explicar de una manera mucho más simple, mucho más cotidiano. Cuando pienso en el recorrido de la salud, en mi caso, y tuviese que poner una palabra, sería difícil.
Me parece que las enfermedades crónicas o las enfermedades raras y poco frecuentes tienen muchas trabas en lo burocrático, en el acceso y en el lenguaje. El paciente llega muy asustado. En mi caso, yo llegué muy asustada, con mucho miedo, y encontré muy pocas fuentes confiables como para poder drenar o canalizar esos miedos. Más le vamos a sumar también las cuestiones burocráticas que nos llenan de papeles para obras sociales o para hospitales o para clínicas o para conseguir las medicaciones que a veces no sabemos llenarlas, no sabemos cómo, no sabemos quién las tiene que firmar, los tiempos que se vencen. Es un estrés y una sobrecarga peor, más la que ya tenemos con nuestra vida diaria y el manejo de la enfermedad. Hay que sumarle la cuestión burocrática, el poco acceso a la salud, la dificultad comunicacional con el médico, con el ambiente clínico, con las investigaciones. Es muy difícil para los pacientes encontrar espacios tanto de expresión, de canalización de esa expresión y de información fidedigna. Son muy pocas las asociaciones o los portales de internet que realmente manejan una fuente confiable, o son, por lo menos en Argentina, son muy pocos los centros de atención especializados y casi todos están en las ciudades muy grandes. Entonces los pacientes quedamos como muy lejos de donde se maneja la información. Entonces, para cuando un paciente de lejos llega esa información, o está desactualizada o no está clara, o no tenemos a quién consultar. Agradezco el espacio y espero que mi testimonio sirva para mejorar. Gracias.